Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una reveladora catequesis del Padre Livio Fanzaga, sacerdote especializado en el tema de las apariciones de Medjugorje, quien nos va a hablar en profundidad sobre los signos de alerta que actualmente estamos viviendo y que representan la antesala del anuncio y cumplimiento de los 10 secretos de Medjugorje. Este sacerdote nos explicará con detalles los movimientos sistemáticos que el demonio está realizando en el mundo para conducirlo a la destrucción y la perdición de las almas, los cuales ya como humanidad estamos viviendo y viendo, y son evidentes a los ojos de todos. Al mismo tiempo, el Padre Livio nos enseñará cuáles son las acciones emprendidas por la Santísima Virgen María para procurar la victoria de su Inmaculado Corazón en este mundo. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Queridos amigos, a continuación compartiré con ustedes esta catequesis que he titulado Medjugorje, los 3 días de la salvación, que tiene que ver con el tema de la situación actual del mundo y el advenimiento de los 10 secretos de Medjugorje. Tengo que decir, antes que nada, que la Virgen María permanece fiel y paciente frente a esta revelación por parte del Altísimo. Y digo esto porque sé que nosotros como seres humanos somos bastante ansiosos e impacientes y empezamos a especular y a desear que este tiempo de los secretos llegue de forma inmediata. Mas sin embargo nos hemos dado cuenta que la Virgen María permanece bastante paciente frente a este tema de los 10 secretos, esperando, precisamente con mucha paciencia, que el mandato divino venga y que anuncie el momento de revelarlos al mundo. Pero esta paciencia extendida y prolongada de la Virgen María se debe a que, como ella misma lo ha dicho en sus mensajes, este es un periodo de gracia donde el mundo todavía puede madurar, donde los frutos de la espiritualidad y el amor de Dios pueden madurar en el mundo. Esto es un poco como la parábola del trigo y la cizaña. Dios está permitiendo, a través de este tiempo de gracia, que ambos frutos crezcan, germinen, pero luego, con el momento y la llegada del anuncio de los 10 secretos, cuando llegue ese tiempo de los 10 secretos, llegará el momento en el que Dios separe al trigo de la cizaña, y la cizaña arderá en el fuego eterno. Con respecto a este contexto de los 10 secretos, tengo que decirles, queridos amigos, que una vez empiece ese momento, estaremos viviendo las primeras páginas del tiempo escatológico que precede al Apocalipsis. Este suceso tendrá como protagonistas, de una parte, a la mujer vestida de sol, que es la Santísima Virgen María, y del otro lado estará el dragón infernal, que es el demonio. En estos más de 40 años de apariciones de la Virgen María en Medjugorje, hemos siempre visto a través de los mensajes procurados por la Reina de la Paz esta enemistad, esta némesis y antagonía entre María y Satanás, siempre la Virgen María de un lado y el demonio su contrincante del otro. Y estos mensajes han ido elaborando ese esquema o campo de batalla escatológico que estamos viviendo actualmente. Y a través de estos años de mensajes y apariciones de la Virgen María en Medjugorje, la Virgen ha buscado fortalecer la Iglesia, ha buscado fortalecer la espiritualidad en el mundo. Y esto lo ha logrado en Medjugorje, lugar al cual peregrinan muchísimas personas, especialmente sacerdotes de todo el mundo. Al mismo tiempo, el demonio durante todos estos años ha procurado generar el efecto contrario en la Iglesia a través de nuevos idealismos preconizados en el mundo. Está buscando fomentar el odio y que el mundo se convierta en un orbe sin Dios, buscando sistemáticamente el ataque a la Iglesia Católica a través de ideologías modernistas. Y las principales armas ideológicas a través de las cuales opera el demonio en este mundo son la violencia y el engaño. Con la violencia el demonio destruye y con el engaño seduce
las mentes para que incurran en el pecado, el cual es muchas veces tratado de forma engañosa. Estas dos facetas perfectamente podemos relacionarlas con las dos bestias que refiere el Apocalipsis, esta violencia y esta mentira, que se convierten en las dos caras del anticristo, que buscan sistemáticamente acabar con la fe católica y erradicar la presencia de Dios en el mundo. Este poder humano absoluto y esta falsa religión preconizada por el demonio se convierten en los dos pilares a través de los cuales el demonio intenta desprestigiar y destruir a la Iglesia. Es por eso que en mensajes y exhortaciones muy precisas que la Virgen María ha hecho a través de sus apariciones en Medjugorje, como aquella de marzo del año 2020, ella dice que en este mundo el demonio reina y busca destruir nuestra vida y el planeta en el cual vivimos. En todo este contexto, la Virgen María, además de darnos mensajes, exhortaciones y explicarnos situaciones teológicas que el mundo vive actualmente, ella hace su labor con paciencia y de manera ininterrumpida, busca seguir fortaleciendo la Iglesia, fortalecer las relaciones humanas, y como decía la vidente Miriana, la Virgen lo que busca a través de su presencia en Medjugorje es establecer un puente robusto y fuerte que soporte la conexión entre el tiempo actual que vivimos y cuando llegue el momento del periodo de los 10 secretos. Y esta suerte de puente espiritual estará constituido por los pilares de la Iglesia, puntualmente haciendo referencia a los sacerdotes, quienes son elementos indiscutibles y elementos inexorables para la victoria del Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, con esto espero que todos tomemos conciencia de los tiempos convulsionados y extraordinarios que el mundo está a puertas de vivir. La Virgen María ya nos ha dicho que la victoria de su Inmaculado Corazón estará básicamente fundada en nuestra fe, en nuestra labor espiritual y en el martirio de muchos de los representantes de la Iglesia. Y esto nos conecta inmediatamente con el tercer secreto de Fátima. Recordemos esa visión del Santo Padre que es atacado en una colina en Roma. Pero todo esto hace parte del contexto que nos llevará al triunfo de su Inmaculado Corazón y por ende de un triunfo de la humanidad junto con María. Cuando llegue el momento de los 10 secretos y se anuncie el primer secreto, realmente será un momento muy trascendental porque tendrá muchísimas evocaciones. Para nosotros representará una gran alegría saber que ya se van a cumplir estas profecías. Al mismo tiempo, para algunas personas puede significar un poco de temor o susto por la incertidumbre misma del evento, pero tenemos que tener la certeza que cuando este periodo o momento llegue es porque la contienda escatológica final ha empezado. Y con la anunciación y revelación del primer secreto, ya el demonio empezará a perder poder en esta contienda. Y al mismo tiempo, la Santísima Virgen María y los apóstoles de su amor estarán tomando las riendas de esta batalla para vencer al anticristo. Y dentro del contexto de los secretos, cuando ya sea anunciado y se cumpla el tercer secreto de Medjugorje, que es el gran signo visible que aparecerá en la colina del monte Podbordo, cuando ese signo se haga visible, será señal de esperanza y alegría para todos los fieles y creyentes, y al mismo tiempo será signo de vergüenza y arrepentimiento para aquellos que fueron soberbios y que renegaban de Dios. Y cuando esto ocurra, el demonio, con mucha rabia e indignación, verá cómo su plan para pervertir a la humanidad empezará a derrumbarse y ya no tendrá forma de erradicar a Dios de esta tierra, a erradicar la imagen y grandeza de Dios frente a nosotros los seres humanos.
El demonio quedará perplejo y no logrará comprender en qué momento perdió la potestad sobre el mundo y en qué momento empezó a derrumbarse su plan maligno. Y en ese último instante de la contienda vendrá la Virgen María para aplastar la cabeza del demonio y procurar su derrota definitiva. Y hay que precisar que esta victoria de la Virgen María la logrará con nuestra participación o ayuda, es decir, nuestra labor espiritual como fieles. Volviendo un poco al contexto de esta batalla escatológica, vayamos nuevamente a analizar un poco sobre estas bestias del Apocalipsis. La primera, que es ese poder humano absoluto que el demonio intenta procurar extender por el mundo. Una idea de poder humano absoluto que lo que busca es evocar la sensación de que el mundo no necesita a Dios. Queridos hermanos, en este punto tenemos que ser muy conscientes que Dios cada vez nos da más pistas, señales y evocaciones que nos permiten darnos cuenta que el mundo está entrando en los tiempos del Apocalipsis. Prueba de ello es la presencia ininterrumpida de la Virgen María, con su advocación de la Reina de la Paz en Medjugorje, que a través de estos más de 40 años de mensajes, exhortaciones y secretos, está guiando a la humanidad a una renovación espiritual. Aquí en este punto hay que decir que si bien la Virgen María ha logrado muchísimas hazañas, procurado muchas conversiones, muchos cambios de vida y el acercamiento de muchos fieles y personas a practicar la fe católica, también es cierto que lamentablemente muchas personas en el mundo permanecen indiferentes a estas revelaciones. Es cierto que el método de Dios siempre suele basarse en pequeños pero fuertes ejércitos, mas sin embargo estoy seguro que si hubiese más personas comprometidas con estas apariciones y con esta presencia de María en Medjugorje, nuestra milicia celestial sería mucho más robusta y favoreceríamos más rápido el triunfo de su inmaculado corazón. La Virgen María insistentemente revela las artimañas del demonio para destruir este mundo, el planeta en el que vivimos. Hoy en día, el mundo cree en falsas garantías y está más que demostrado que somos vulnerables, y lo vivimos día a día cuando nos enteramos de las guerras, del odio, de las enfermedades, de las pestes, de las pandemias. Todos estos son claros ejemplos de que el mundo está realmente desprovisto de protección si no tiene a Dios como su principal guía. Ya es momento, queridos hermanos, de abrir los ojos. Pensemos y seamos conscientes que más allá de un cuerpo material que perecerá, tenemos alma y que es imperecedera, que es para siempre, que es inmortal. Procuremos salvar nuestra alma. Es momento de reflexionar y cambiar. De una vez por todas, démonos cuenta que sin Dios no hay esperanza ni hay futuro, y que solamente en Dios podremos encontrar la salvación eterna. Hermanos, con el materialismo galopante que se propaga por el mundo, cada vez más nos venden la idea de que parece que la redención que Cristo realizó por nosotros, su función como redentor para este mundo, ha quedado obsoleta o desvirtuada o simplemente no interesa. Parece que el mundo se ha enfocado en erradicar el cristianismo del mundo. La pérdida progresiva de la fe por parte de muchos fieles es tan veloz que simplemente parece que la cristiandad es un vestido viejo que hay que tirar a un lado. El mundo empezó con indiferencia hacia la fe, luego manifestó odio y hoy en día completamente desarraigo. Y todo esto, queridos hermanos, hace parte del trabajo sistemático de ese plan de Satanás, que trata de convencer al hombre de que es precisamente el hombre, la humanidad, el ser humano, el que debe ponerse en el lugar de Dios y que es autónomo. Y sin embargo, es muy evidente y claro a la vista de todos cómo está el mundo actualmente. Es más que evidente que en la medida en que el mundo se aleja de Dios, más se convierte o se parece a un infierno aquí en la tierra. Ya en su momento,
el demonio se rebeló a Dios y fue precipitado al infierno. ¿Y qué más va a querer él ahora para con nosotros? Que erradiquemos a Dios de este mundo y eventualmente también nosotros seamos precipitados al infierno. Ya este plan de destrucción a la humanidad o destrucción del mundo está ejecutándose. Y si no hay una intervención divina, que es la que todos esperamos en el contexto de los 10 secretos, lamentablemente el mundo verá cosas que ni siquiera podemos imaginar en términos de lo terribles que podrán ser. Esta primera bestia del Apocalipsis, que es esa idea del poder humano absoluto, es realmente el camino que busca el demonio que nosotros sigamos, que la humanidad siga, para llevarnos a la perdición. Ahora, queridos hermanos, quiero decirles contundentemente algo muy importante en torno a esta temática. Cuando hablamos de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, no hablamos de una advocación más, no hablamos de unos mensajes más como estos que han ocurrido en más de 2000 años de historia de la Iglesia, donde la Virgen María se ha aparecido en distintas partes del mundo y con distintas evocaciones y mensajes. Cuando hablamos de Medjugorje hablamos de las últimas apariciones de la Virgen María a la humanidad. Y la gran diferencia radica en que la trascendencia de las apariciones de Medjugorje comportan 10 secretos de total importancia para el mundo. Y es que actualmente el mundo vive los periodos de iniquidad, los periodos de alejamiento de la fe, los periodos de destrucción espiritual que más han amenazado a la Iglesia en su historia. El mundo jamás había estado en una posición tan vulnerable en términos espirituales como la que actualmente vivimos. Es por eso que la presencia de la Santísima Virgen María, a través de sus apariciones en Medjugorje, es un salvavidas para el mundo. Y su presencia por más de 40 años aquí es la acción que Dios procura a través de María para la salvación de la humanidad, del mundo y de la Iglesia. A la fecha de hoy nos damos cuenta con mayor claridad que evidentemente todo el contexto de las apariciones, secretos y revelaciones de la Virgen en Medjugorje están tomando mucho sentido inmediato, porque podemos vislumbrar ya las puertas de este periodo escatológico, de la llegada de esas bestias del Apocalipsis, de la iniquidad en el mundo, de los grandes problemas y los ataques del maligno. Y en todo este contexto, Medjugorje se ha convertido en un gran santuario mariano, en un pulmón espiritual para el mundo entero. Es la esperanza de la Iglesia, porque siguen ocurriendo conversiones, llegadas de peregrinos y sacerdotes de todo el mundo. Tan importante es la labor de las apariciones de Medjugorje para este plano escatológico, que el demonio intenta sistemáticamente atacar estas apariciones, atacar al pueblo de Medjugorje en sí. De hecho, por eso Miriana nos ha dicho que los 2 primeros secretos tienen que ver directamente a lo concerniente a Medjugorje, y serán 2 secretos cuyo contenido tendrá que ver con amonestaciones o señales o llamados de atención que servirán de alerta para Medjugorje y eventualmente para el mundo. Como pueden ver, queridos hermanos, hay amenazas muy claras, muy objetivas sobre el mundo, y de toda esta catástrofe puede salvarnos Dios a través de la presencia de su Santa Madre, la Virgen María, quien actualmente en Medjugorje intenta contrarrestar los ataques del maligno. Dentro de todo este contexto de los secretos de Medjugorje, no tenemos ninguna duda que llegará una instancia muy precisa en el que el mundo entero, la humanidad, la Iglesia y todas las personas, fieles o no, tomarán conciencia de la veracidad de estas apariciones de la Virgen en Medjugorje, y es cuando llegue el tercer secreto, el famoso signo visible prometido, esa señal indeleble que aparecerá en el monte de las apariciones. Ese tercer secreto será un signo que implicará el despertar de muchas personas. Será un signo
que será anunciado 3 días antes y que no quedará duda que fue elaborado por la mano de Dios y que será inexplicable en términos de lógica humana, será indestructible y podrá ser visto y registrado por todos. Y estoy convencido que la razón de ser de este signo visible es para que la Iglesia, de una vez por todas, crea de manera indiscutible en la veracidad de la presencia de María en este santuario que es Medjugorje. Una vez visto esto, la Iglesia deberá pronunciarse sobre la autenticidad de estas apariciones. Y con esto, la Iglesia deberá ponerse al servicio de este plan salvífico de la Santísima Virgen María. Y la Iglesia tomará partido en la batalla escatológica que empezará con el 4º hasta el 10º secreto. Y todo eso será un contexto o periodo histórico de gran relevancia y trascendencia para la humanidad. Entendamos en este punto, queridos hermanos, la importancia de la vinculación de la Iglesia, de la Santa Sede, a esta contienda. Y es que la Virgen María lo ha dicho: con mis queridos pastores, es decir, los sacerdotes, venceré. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.